cómo tú estás viviendo la experiencia de despertar, ese wake up, de despertar. Porque las personas te dicen, pero bueno, si tú eres un libertario, si tú crees que es una verdadera libertad de Cuba, entonces tú tienes que darle espacio a lo diferente, claro, a las voces diferentes. Juro de que yo estuviese preso. Que las causas que provocaron esa canción todavía se mantienen. ¿Qué día cae? ¿Qué más este tipo? Vamos a ver. ¿Cuál es tu mayor sueño? Antes de terminar. Tu mayor sueño en esta vida. Mi mayor sueño en esta vida. Exacto. Refrescate con las mejores noticias del momento. Empezamos tu podcast favorito. 3, 2, 1, acción. Bienvenidos, muy buenos días. Llevamos rato aquí dando muela, conversando antes de empezar este podcast y nos hemos reído y estamos aquí en un debate larguísimo. Primero, antes de empezar, quería empezar con una frase escrita. Vengo de una tierra santa donde mi casa es tu casa. Vengo de un lugar hermoso que sin conocer abrazas. Soy de calles de agujeros, con golpes y soledades. Soy de casas de quién sabe hace cuánto construyeron. Hoy tenemos un capítulo especialísimo de los que... es el sueño por lo que creamos este podcast. Si yo te digo que hoy tenemos un invitado súper especial, honrados de que esté aquí con nosotros. Si yo te digo que tenemos aquí a Raudel Collazo, tú me dices, ¿quién es? Pero si yo te digo que tenemos aquí a Raudel Escuadrón. No. Bienvenido, mi hermano. Gracias, mi hermanito. Coño, gracias. Un orgullo de verdad de que puedas estar aquí en el programa. Tengo que decirlo sí o sí, de que... teníamos un contacto en común que era mi papá, que te conocía, y siempre le hablé para poder traerte al podcast justo mucho tiempo antes de empezar. Y cuando empezamos el proyecto del podcast, le dije a David, tenemos que hablar con Raudel. Y no quise, te lo juro, no le escribí a mi papá porque prefería escribirte directamente a ti y decirte a ver si podías venir. Hermano, y a la primera que te escribí, me respondiste. Sabías del proyecto, un proyecto joven, un proyecto recién empezado. Me dijiste, oye, cuenta conmigo, voy para allá. Incluso... me dijiste, ¿cuándo lo vas a hacer? Y te dije, mañana puedes. Y me dijiste, mañana voy para allá. Solo consulto a la gente y voy para allá. De verdad que súper agradecido contigo, hermano mío. Y es un placer. Aquí estamos súper. Empezamos nerviosos. Gracias. No. Fresco. Todo, que todo fluye. Imagínate que te escribí ayer, te escribí por la mañana. Y hoy por la tarde estábamos aquí los dos, pues, preparados, no sé qué. Y te escribo y se vea una palomita en WhatsApp. Y coño, Raudel nos bloqueó, David. Yo decía, vamos calmando, este tipo de juegos. ¿Tú te imaginas que Raudel nos deje quemado? Le dije, bueno, nada, si Raudel nos deja quemado, para otra será, grabamos otro podcast hoy. Y ya, y después me respondiste, oye, hermano, voy en camino. Pero eso fue... No, yo no hago eso. Y me dijiste, ¿hacer en serio que es ahí? ¿Puedo ir caminando? Porque es que cuando yo miré el GPS, yo dije, no, yo caminando puedo dar porque verdaderamente somos casi vecinos. De verdad que eres un invitado muy honorable que tenemos para hoy. Y mucha gente te conoce, un montón de gente te conoce, pero quiero que salga de tu boca, quiero que digas quién es Raudel Escuadrón. Oye, Raudel Escuadrón es un tipo común, un cubano común. Un cubano común, lo que claro, con inquietudes en un momento determinado de la vida, con inquietudes muy particulares. De hecho, con inquietudes que para mi generación y para mi tiempo eran un poquito peculiares, porque generalmente en mi generación, en mi tiempo, la gente no le preocupaba la cosa política y la cosa social. Y no era que no le preocupara, sino que no estábamos entrenados para eso. Vivimos en una dictadura, un régimen totalitario, que por demás nos adoctrinó a más de una generación. Entonces, obviamente, la gente no tiene las herramientas en un momento determinado para tener una respuesta para esa situación. Pero yo vi esa pequeña franja, ese pequeño resquicio
donde llega esa ambivalencia de lo que nos prometen y de lo que verdaderamente vivimos. Y a partir de ahí es que yo asumo el discurso político y el discurso social como un elemento fundamental en mi vida, porque no solamente en el arte y en la música, sino en mi vida. Yo creo que ocuparnos y preocuparnos de la cosa política y de la cosa social es una responsabilidad de todos. Que en Cuba, por la misma dinámica de vida, por el mismo adoctrinamiento del que hablaba, por la misma situación de vivir en un régimen totalitario y en una dictadura de facto, se pierde un poco esa responsabilidad y esa conexión con la cosa política y con la cosa social. Pero no deja de seguir siendo una responsabilidad de todos los ciudadanos. Y precisamente lo que ha pasado con los cubanos es que esa despolitización a lo que nos llevó el régimen, desafortunadamente, desembocó en lo que tenemos hoy, en esa dictadura brutal. Raúl, tengo que preguntarte, porque es que tienes un poder de oración, un poder de palabra, de convencimiento, una forma de llegar que es inusual. Primero, verla en un cubano de a pie que salió de la calle, salió de la nada. Y segundo, verla en un hip hopper, en un rapero, en un cantante, que normalmente no estamos acostumbrados a ellos. Eres psicólogo de profesión. Sí, estudié psicología, me gradué, trabajé como psicólogo un tiempito en Cuba, pero la oratoria yo la heredé de los libros, man. Hubo una época, ya no tanto, porque ahora están todas estas plataformas, ahora está Google, ahora no necesitas leerte un libro, tú vas a los apuntes generales y ahí mismo puedes encontrar a un libro que te recomienda, no te lo tienes que leer, tú vas a los apuntes generales de que va el libro y lo puedes leer resumido sin tenerte lo que leer. Ahora leo, pero leo mucho menos que hace un tiempo atrás. Cuando estaba en Cuba yo sí leía mucho más. Y esa oratoria la heredé un poco de la literatura, definitivamente. Y a mí me gustaba, soy hijo de educadores, también me impregnaron un poco este tema de la educación, este tema de leer, de conectarte con el buen discurso y tal. ¿Y cómo haces? Porque yo y David, que somos de una generación quizás un poco más adelantada, mucho después de la tuya, yo digo que un gran defecto que tuvimos en mi generación fue que no nos acostumbraron a la lectura. Crecimos sin aprender a lo que es un buen libro, a leer. No nos vincularon a ello porque crecimos adoctrinados completamente por ese régimen. Y en las familias vivíamos también adoctrinados, desgraciadamente, por miedo a que nos pasara algo. Y nos desvinculamos completamente de la lectura. ¿Cómo hacías tú cómo te ligaste a la lectura? Claro, también yo tenía socios, tenía amistades que venían del gremio del arte, ¿sabes? La poesía, esto, aquello, que ellos me inculcaron bastante. La literatura, de hecho, eran los que me pasaban los libros, pero también yo leía mucha literatura clásica convencional. Ese estudio de psicología lo manifiestas muy bien en tus canciones, en tus letras, en tu poesía, porque no es una canción de rap, es poesía pura, hermano. Y nosotros crecimos con esa música. Yo y David estamos orgullosos de haber crecido con esa música porque quizás estás muy acostumbrado a este discurso de parte de tus fanáticos de que te digan que crecimos con lo tuyo, que tu música nos abrió los ojos. Y hay una frase muy tuya que me encanta, que tú dices que es lo que más te llena, que dice que cuando una persona viene y te dice, hermano, Cere, tu música me cambió, tu música me salvó. Porque a veces no nos damos cuenta de lo potente y lo poderoso que es ese mensaje que tú mismo escribes en tus canciones y que le llega a personas como nosotros, que estamos en realidades bien duras o diferentes, y nos abren los ojos, nos cambian la vida. Y hermano, incluso momentos de desesperación de personas que pueden estar al borde del suicidio, al borde de la desesperación, de cometer algo, escuchar música, poesía como la tuya, de verdad que te abre la mente, te refresca y nos ayuda a nosotros. Y quizás la música no cambie pueblos, no tumbe dictaduras, pero yo creo que sí es un catalizador inmenso. Sí, el arte, yo soy del criterio que el arte tiene ese poder, y la palabra hablada, aún más la música, lo he dicho tantas veces, que es un leitmotiv casi en mí, este tema de que la música
El lenguaje del arte es capaz de llegar a donde el discurso político no llega. Y ese es el poder. Por eso que puede quizás navegar más un mensaje en una canción que un mensaje político puro. Puede aglutinar más, puede llegar a más gente. Así mismo es. Y nosotros estamos, como se dice, novel en esto del podcast. Nos gusta salir un poco de lo convencional, nos gusta salir un poco de lo habitual, a lo que ya estás acostumbrado de que siempre te preguntan, sin demeritar nada, pero de que conocemos tu vida, pero la mayoría de las entrevistas, digamos, una Cuba libre al día de mañana. ¿Te gustaría ocupar un cargo político en la isla de una Cuba libre? Ya que tienes tanto poder de oratoria. No me veo convirtiéndome en un político profesional. Me gusta la cosa política, me gusta analizarla, me gusta mirarla, me gusta involucrarme, pero no me veo como un político profesional, porque cuando te conviertes en un político, netamente dicho, un político profesional, cambian muchas cosas. La distancia que existe en el político, ya en el que asume la política profesionalmente, la distancia que existe entre lo que quiere y lo que hace, a veces es bien complicada. Y esto te quiero decir de que, por ejemplo, tú puedes, como un político profesional, puedes prometer en una campaña lo que tú quieres hacer. Pero la realidad es que cuando logras llegar a donde quieres llegar, muchas veces, muy a pesar tuyo, no puedes hacer eso que quería. Y eso complica un poco la veracidad, eso complica un poco lo genuino de tu discurso y lo que tú propones. Entonces, no me veo involucrándome directamente. Nadie sabe, ¿no? Pero no me veo involucrándome. Pero dicen que los mejores políticos son los que no han sido políticos en su vida. Sí, los outsiders. Estamos en unos tiempos ahora en que los outsiders, o sea, la gente que no viene directamente de la política y ocupa puestos importantes en la esfera política internacional. Estos son tiempos donde está pasando eso, pero también es mucho más complicado, porque la política tradicional te pone muchos palos te pone muchos palos en la rueda cuando tú no vienes de la política tradicional. Es complicado. Es complicado. Sufriste en carne propia los desastres del comunismo en Cuba, los maltratos, la persecución. Como todos. Pero como tú tienes un tema que nos encantaría que nos hablaras un poco de ese tema y nos hables de tu realidad que viviste en Cuba hasta que tuviste que salir de Cuba, que se llama Mi Testimonio. ¿Por qué sale ese tema? ¿Qué te inspiraste para hacer eso? Recuerda que casi toda la música nuestra son testimonios. Casi toda la música nuestra. Cuando yo hablo, me gusta hablar en tercera persona, no me gusta ponerme en primera persona. La música de nosotros es eso, son testimonios, son experiencias vividas por nosotros o por gente cercana a nosotros. Es esa conexión directa con la realidad objetiva de lo que se vive. Y son canciones muy honestas. Son canciones muy honestas porque ahí nos va la vida en cada discurso eso. Y por ejemplo, la canción Testimonio nació en un momento determinado donde yo estaba viviendo esas sensaciones de esa canción. Y decidí llevarla a la música. Las emociones de la familia, de cómo se puede sentir la familia, de lo que pasa en tu entorno, de lo que pasa a tu alrededor, de cómo tú estás viviendo la experiencia de despertar, ese wake up, de despertar en una sociedad y en un sistema como el que vivíamos en Cuba. ¿Cómo era ese proceso de despertar y darte cuenta que vives en un mundo paralelo, que vives en una realidad surrealista, que vives en una dictadura, en fin? Sí. Raudel, y el tema que quizás más puede conocer las personas tuyas, que es el tema por el que muchas personas te llegaron a conocer en algún momento, que es el tema de Cadencia. Uno de los temas más duros que he escuchado, uno de los temas más fuertes que he escuchado, y que llega. Decadencia es una de esas canciones intemporales. O sea, un tema intemporal, o sea, un tema que cabe en cualquier... Ahora mismo el tema de Cadencia es como si lo hubieras escrito hace una semana. Y lo escribiste hace 10 años, 20 años. Más. No, 15 años. Probablemente, porque ese tema fue como en 2009. Ajá. 14 años. Pero tiene la vigencia
Ese tema de decadencia tiene la vigencia ahora mismo. Porque es que las causas que provocaron esa canción todavía se mantienen en Cuba. Por eso que es intemporal. Y a mí me dio muchas alegrías y también muchos problemas esa canción. Ay, me imagino. Porque los primeros problemas que yo empecé a enfrentar fue por culpa de esa canción. Pero las mayores alegrías también me las traigo. Decadencia me abrió al público internacional a viajar por primera vez gracias a esa canción. Sí, definitivamente. Y ahora dime una cosa. Vivir sin hip hop y ser millonario, o no tener un peso toda la vida y a seguirse haciendo hip hop. No, lo que pasa es que el hip hop es, para mí, es una filosofía de vida. Ya yo no lo veo como algo externo. Yo lo veo como algo que forma parte de mi vida. No es solo música. No solamente. Para mí el hip hop es un estilo de vida, es una filosofía de vida, es algo que hago todos los días. Yo hablo, me comunico, camino, voy, fluyo, hip hop. Maestro de ceremonia. Exacto. Eso está arraigado en mí. O sea, yo no puedo separar el hip hop de mi vida porque eso ya está establecido en un canon espiritual dentro de mi vida. O sea, si me puedo hacer millonario a través de, perfecto. Pero si no me puedo hacer millonario y no gano mucho dinero a través de, tampoco importa, porque esto representa mucho más que eso. ¿Te puedes acordar la primera vez que fuiste a un estudio de grabación? ¿Te acuerdas? ¿Tienes memoria de cuándo fue la primera vez que dijiste voy a grabar y grabaste? Sí, ya estamos hablando 2003, 2004 por allá. Que fue a hacer el disco Voces Clandestinas, que fue el primer disco que hice por el año. O sea, el disco salió por el año 2005, pero el disco lo grabamos antes, 2004. Yo empecé en estos avatares de la música en el 2003. 2003 a mediación del año, o sea, junio, julio, por ahí. Y yo grabé mi primer tema a finales de septiembre, por ahí. Eso es comiquísimo. Después vino el disco Voces Clandestinas, un poquito después. Pero es que la sensación, cuando tú entras a grabar por primera vez, muy simpática, muy cómica. Pasan cosas ahí increíbles, porque es un mundo nuevo para ti, es una experiencia completamente nueva. Haces una cantidad de marranadas ahí, de cosas súper comiquísimas ahí, porque tú no sabes mucho, entonces haces cosas ahí. ¿Cuál fue el punto de inflexión en el momento en el que tú dijiste voy a componer mi primera canción y voy a cantar? ¿Hubo un punto de inflexión, hubo un momento en tu vida? Yo hacía canciones para dárselas a otras personas para que las cantaran antes de empezar a cantar. Yo escribía, se las daba a algunos artistas de mi zona, ellos cantaban esas canciones, pero yo todavía no rapeaba. ¿Y esas canciones no las cantabas en tu cabeza o simulabas Sí, cómo podían quedar? Claro. Yo las escribía ahí, ellos las montaban y eso, pero yo visualizaba eso ya en mi cabeza. Pero fundamentalmente, que es un elemento importante, desde que yo empecé a escribir mi primera canción, desde que empecé a cantar mi primer tema, yo siempre tuve claro qué quería hacer yo con la música hip hop. Yo siempre lo tuve clarísimo. Raúl, hablando del tema literatura, siendo un hombre estudiado, con tremendos conocimientos, si tuvieras que decirme, hablarme de los libros que te has leído, libros que pudieras recomendar a la gente, ¿de qué libros podrías decirnos? Sí, lo que pasa es que a esto también que hablábamos ahorita del discurso y eso me ayudó mucho la literatura. La literatura fue puntual en todo esto, claro. Hay muchos libros de literatura que me leía por aquellos tiempos en Cuba, que me los recomendaban los socios, un gremio de socios que yo tenía en Guinea ahí que le gustaba mucho la literatura y me pasaba mucha literatura de esto mismo, de literatura más clásica, o sea, de escritores europeos, de rusos como Dostoyevsky, que su literatura era esa, pero me decían, tienes que leerte esto.
a Thomas Mann, el de las cabezas drogadas, que también era, creo que era alemán, entonces había que leérselo. Pero a mí me gustaba que de aquellos tiempos un escritor que se llama Milán Kundera, que fue el que escribió La insoportable levedad del ser, que a mí me encanta, que eso es uno de mis ¿De qué trata ese libro, por ejemplo? Es una novela, es una novela, pero te la tienes que leer porque te la voy a... No me hagas spoiler. Exacto, es una novela súper rica. Además, la escritura de Milán Kundera es espectacular. Pero hay mucha literatura, depende si quieres un poco más clásica, si quieres un poco más de literatura histórica, porque a mí me gustaba leerme mucho, un poquito más después en el tiempo, cuando yo despierto un poquito, literatura que tuviera que ver con cosas más de la política, más de la historia concreta, por ejemplo, de los negros, que a mí me llama mucho la atención ese tema. Y mi libro cabecera por mucho tiempo fue la autobiografía de Malcolm X. La autobiografía de Malcolm X, que fue un libro revelador para mí. Disculpa mi ignorancia, Malcolm X. ¿Quién? Malcolm X fue un militante afroamericano, un militante negro. Oh, Malcolm X, sí, hay una película de él. Sí, hay una película que la hace en Washington. Exacto. Pero no hay nada como el libro. O sea, tú sabes, por aquello de que las películas que son inspiradas en los libros casi nunca pueden superar al libro. El libro es espectacular, la autobiografía. Que yo tuve ese libro hecho leña hasta casi antes de salir de Cuba, porque tanto que lo prestaba y yo exigía como prueba de vida que me lo devolvieran. Y entonces, pero también me leí también en aquellos tiempos a Las Almas del Pueblo Negro de Du Bois. Leí libros que hablaban un poco de Haile Selassie, toda esta historia de Etiopía, por aquello que también practiqué la filosofía rasta en un tiempo de mi vida. Libros, Stock y Legan Michael, libros que me aportaban a esta identidad de la negritud y todo eso. Pero hay mucha literatura interesante. También me empecé a leer libros cubanos que no me podían faltar. Yo creo que de lectura obligatoria eran los libros de Reinaldo Arenas, fundamentalmente uno, Antes que nos checa. Un libro impresionante de Reinaldo Arenas, porque te aterriza bastante de cuál era la Cuba de Castro, la Cuba totalitaria y dictatorial de Castro en esos tiempos. Que fue siempre, pero es un libro impresionante de Reinaldo Arenas. Pero también hay otro libro que yo me leí en Cuba estando aquí, de Uben Mato, Cuando llega la noche, creo que se llamaba, que también me ayudó a entender un montón de cosas, y libros también que venían por ese perfil, Alberto Padilla. ¿Cómo llegar a tanta literatura? ¿Cómo tener acceso? Porque te lo van pasando. O sea, cuando tú empiezas, a mí me pasó en aquel tiempo, cuando tú empiezas a preocuparte por la literatura, ya empiezas a conectarte con gente que está en esa misma, que está gravitando en esa misma, órbita. Exacto. Y empiezan a pasarse los libros. ¿Te leíste tal cosa? Bueno, léete esto a ver qué te parece. Igual, mira, me pasaron a Borges, Jorge Luis Borges, sí, y nunca me cuadró. También me pasaban mucha literatura que no me interesaba, porque yo no estaba preparado para eso, no era lo que yo quería leer. Pero la gente empieza, cuando la gente sabe que tú estás leyendo, que te gusta la literatura, empiezan a pasarte cosas. Y a mí particularmente me ayudó muchísimo leer, me ayudó muchísimo a crearme un discurso propio mío. La oratoria me ayudó muchísimo. Leer libros, la oratoria también me leí, tú sabes, me leía a Isabel Allende, Paulo Coelho también me lo recomendaron. A Paulo Coelho se lo leía a todo el mundo, pero a mí Paulo Coelho nunca me gustó. Nunca me gustó. Isabel Allende también me la recomendaron. Me la leí un poco, porque esos eran los libros que en aquel tiempo se leían. Libros de más metafísica, como El viaje a Ictlán, de cómo se llamaba, del colombiano, que esto era más metafísica, pero en el orden espiritual me ayudó muchísimo. Pero en aquellos tiempos yo me leí muchos libros. Pero es increíble escucharte hablar y cómo en esa cabeza caben tantas cosas. Cómo llega y empezamos a entender un poco de cómo llegas a tener letras tan poderosas y tan potentes que llegan a las personas a través de eso mismo, de todo lo que estuviste influenciado. Sí, claro, es que te vuelvo y te repito.
el poder de la palabra es una bendición. El poder de la palabra es una bendición. Y a mí el poder de la palabra me ha salvado muchísimo. Han buscado muchos problemas, pero me ha salvado muchísimo. Créeme que sí. Y esto que estábamos hablando ahorita, que tu música cambia la vida de las personas. Tu música te cambió tu vida, tu música cambió la vida de nosotros y cambió la vida de personas de las que te escucharon. Y eso, ¿de qué? Te llena, me imagino, de alguna manera. Y Sí. Eso, por eso hacemos esto. Por eso hacemos esto. Esa posibilidad de conectar con la otra persona a través de la música, a través de tu mensaje. Por eso lo hacemos. Yo soy un tipo que a mí me gusta tocar las fibras. A mí me gusta contarte las historias en la música, en el rapeo, en lo que sea. Pero fundamentalmente, yo lo que busco es tocar las fibras. Yo lo que busco es una reacción con la música. Yo lo que busco es despertar algo, sembrar algo, movilizarte el espíritu en un momento determinado. Eso es lo que busco yo con mi discurso. Por eso yo tal vez no seré un artista súper popular o súper no sé qué con mi discurso, porque yo tengo muy claro qué es lo que yo busco con mi discurso. Y es eso. Yo busco con mi discurso lo mismo que se movilice dentro, lo mismo que me pasó a mí cuando yo tuve ese wake up, cuando yo tuve ese despertar hace muchos años atrás. Reacciones. en ese momento de ese despertar tuyo, ¿quién era tu mayor influencia? En ese despertar mío, imagínate, te estoy diciendo que yo tuve este libro cabecera, que era la biografía de Malcolm X. Ese libro fue, cuando ese libro llegó, o sea, Malcolm X era un tipo muy polémico, fue un tipo que tenía, primero fue un tipo reaccionario, y un tipo que vivió muchas cosas, que de casi de vivir en la delincuencia se convirtió en un político de talla internacional. Fue mutando por diferentes diferentes estados ideológicos, o sea, porque fue muy de izquierda, casi comunista. Después fue más religioso que otra cosa. Fue un tipo que fue atravesando por diferentes etapas. Pero yo con lo que me quedaba de Malcolm era con la rebeldía de ese tipo que salió del barrio, de ese tipo que salió de la pobreza, de la miseria, y se convirtió en un poderoso líder y referente. Eso era lo que me captaba a mí de Malcolm X. No su ideología comunista ni de izquierda en el momento, sino esa transición espiritual tan profunda. Y ese era mi libro cabecera. Ese era el libro que por mucho tiempo me estuvo inspirando a mí. A esa misma rebeldía, lo que claro, yo lo utilicé para rebelarme contra el régimen. Contra el régimen comunista en Cuba. Yo lo utilicé. Malcolm tuvo su trayectoria política, ideológica, lo que sea, y yo tuve la mía. Pero ese libro me influenció. Ese fue uno de los primeros libros que me dio. Estamos aquí por esto. Estamos aquí por algo. Y los que tenemos la posibilidad, de abrir la boca, de condenar, de cuestionar, de despertar y de transformar, es una responsabilidad que lo hagamos. Tu mayor influencia de rap internacional. Tuve mucha. Tuve mucha. Yo también llegué a rap también oyendo un poco los clásicos americanos y tal. Ya después fui un poco más, empecé a seleccionar un poco más la música. Pero a mí siempre me llamó la atención la música consciente. En inglés, en francés, en lo que sea. Pero la música más consciente me tocaba más, me identificaba más con eso que con la música comercial, que la cogía para descargar y eso. Pero cuando yo quería cerrarme para oír rap de eso chéverón, a mí me gustaban los discos de Jazz Press. Me gustaba los discos de The Roots. Me gustó en su momento Public Enemy. Tú sabes, Common Sense, Mos Def, Tal y Qual, I Did, que eran tipos
que eran un poco más sociales. ¿Qué es lo que me pasa a mí ahora? Que en aquel tiempo no lo entendía. Esa dicotomía, o sea, esa relación que hay de la música de hip hop internacional y esa identificación política con la izquierda. Que eso es otro tema. Exacto. Pero a mí me gustaban esos artistas, cómo asumían su militancia política a través del hip hop. Luego después me gustó más KRS-One, que para mí es un referente súper importante por lo que filosóficamente la aporta Ra y todo. Pero eso en su momento fueron mis referentes al principio, los que te mencioné. Si tuvieras la oportunidad al día de hoy de poder hacer un dúo con un artista muerto o vivo, ¿cuál te gustaría hacer un dúo ahora mismo? No, con Tupac. Con Tupac. Definitivamente con Tupac. Muerto con Tupac. Hablando de teorías, hablando de Tupac, hay una... Cancerbero. Cancerbero. Cancerbero también. Definitivamente. Hablando, Pero sí. yo estaba más cerca a lo que representaba Tupac. Quizás, por eso te digo Tupac. Dicen que Tupac terminó yéndose a Cuba. Hay una teoría de conspiración que dice que Tupac no murió, que terminó refugiándose en Cuba y escondido. Nada, esas son cosas que se dicen, pero Sí, estuvo muy turbia la muerte de Tupac. Lo que pasa también que el régimen de Fidel Castro le daba mucho asilo también a militantes de la izquierda radical en varios países de Latinoamérica y en los Estados Unidos. Hubieron integrantes de los Black Panthers, de los Panteras Negras, que se fueron a esconder a Cuba y Cuba le dio asilo Refugio. político. Por eso aquella tesis en algún momento de que tu papá estaba vivo y que se fue a esconder a Cuba, por eso... Claro, por eso surge. Ajá. ¿Qué crees del rap cubano al día de hoy? ¿Qué crees que dime una cosa buena y dime qué le falta? La cosa buena es que hay muchos artistas que todavía están trabajando muy duro dentro de la isla y no han dejado morir el rap cubano. Lo segundo es, o sea, eso es lo bueno. Lo negativo es que a mí personalmente me hubiese gustado que los artistas de hip hop dentro de la isla estuvieran más conectados al discurso político. Que hicieran su música, pero que conectaran más con el discurso político. Fueran mucho más críticos, más cuestionadores de la realidad. Como lo fuimos nosotros en nuestro momento. ¿Crees que tu generación dejó el listón muy alto para estos raperos de ahora? Esto lo voy a decir con humildad. Okay. Esto lo voy a decir con humildad. Pero a fin de cuentas lo voy a decir con humildad y con honestidad. Lo que pasó con la generación nuestra fue que nosotros llevamos el discurso de hip hop demasiado a la realidad cubana. Nosotros le impregnamos la vida del día a día de los cubanos, la parte más oscura, más triste, más dolorosa que vivimos los cubanos, la llevamos al discurso del hip hop. Sin maquillaje, sin filtro, tal cual. Yo he dicho muchas veces que la generación nuestra empezó a ponerle nombre con claridad a lo que estábamos pasando en Cuba. La generación de nosotros fue la que empezó a asumir el discurso y las palabras de dictadura dentro del discurso de hip hop. Régimen, represión. Que no eran palabras que se usaban dentro del discurso de hip hop en Cuba. Definitivamente. Y nosotros empezamos a llamar las cosas por su nombre. Tal vez también ahí tuvo un poco el mérito de la generación de nosotros, que el discurso lo llevamos al próximo nivel. Y si Cuba mañana fuera libre, si tuvieras que poner una organización no gubernamental en Cuba, una ONG, ¿a qué la dedicarías? En una Cuba libre, una ONG. Imagínate que Cuba, para reconstruirla, material, espiritual y socialmente va a pasar mucho. Mañana el comunismo termina de caer y para reconstruir Cuba va a pasar mucho tiempo en todos los sentidos y en todos los órdenes. ¿Por qué ese régimen, esa dictadura ha expoliado tanto a Cuba y a su sociedad y a sus ciudadanos que va a pasar mucho tiempo para reconstruir eso?
Yo a lo mejor no pienso en alguna ONG. Yo pienso que en los cubanos que estamos en el exilio, que honestamente querramos otra cosa para nuestra isla, conectemos con lo que estamos adentro, que quieran lo mejor para su país y levantarla. Las ONG, las organizaciones internacionales que honestamente quieran ayudar, bueno, pero es una cosa de los cubanos darle una nueva trayectoria a la historia de Cuba. Nosotros, los cubanos, no ONG, nosotros los cubanos. Yo tengo un pensamiento hoy por hoy, yo tengo un pensamiento más liberal, más de derecha liberal. Yo no me identifico con la izquierda, por razones obvias. Yo me identifico más un poco con una derecha, con un pensamiento más liberal que de izquierda. Y si me van a ubicar a algunos de los lados del espectro, me pueden ubicar en una derecha un poco más liberal que una izquierda. Pero Cuba necesita de sus hijos que verdaderamente quieran hacer una gran nación. Esa gran nación que no es ahora, hacer una gran nación. Así es. Y yo, particularmente, quisiera una Cuba donde el comunismo no tuviera lugar. Lo prohibiríamos. Yo lo prohibiría. Una ideología suena comunista. Fuerte porque... Claro, estamos abogando por libertad. Porque las personas te dicen, pero bueno, si tú eres un libertario, si tú crees que en una verdadera libertad de Cuba, entonces tú tienes que darle espacio a lo diferente, claro, a las voces diferentes. Es verdad. Pero la ideología comunista ha hecho tanto. Es la que nos ha traído aquí. Exacto. Es la que nos ha traído aquí. Es que vivimos por eso. Yo creo que deberíamos, a través de un proceso de que los mismos cubanos puedan elegir, ser cuidadosos y saber qué es lo que queremos. Los cubanos mismos decidiendo. Porque ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo. Ahora mismo en España hay un partido político que, como está gobernando la izquierda en España, le han dado demasiada cobertura y está cada vez más escalando posiciones de poder dentro de la política española, que es un partido que se llama Partido Bildu, de los Batasunos. Era un partido que básicamente eran terroristas. Mataban españoles que en su momento. Fue un partido de extrema izquierda radical que asesinó a muchísimos españoles. Y hoy por hoy está en las instituciones. Existe en las instituciones. Hubieron algunos políticos de España que quisieron ilegalizarlo, pero no lo pudieron ilegalizar porque eso iba en contra de las libertades fundamentales. Es muy complicado. Pero es complejo. Pero si tú me preguntas a mí, yo ilegalizaba el comunismo en Cuba para la reconstrucción del país. Exacto. Inevitablemente hay que... Más adelante, entonces, sí, se le pudiera dar. Pero es que para que nazca lo nuevo en Cuba tiene que morir eso. Tiene que morir eso. No creo que haya, quizás en un proceso de reconstrucción, esas ideologías estén infiltrándose para volver a retomar el poder, y por eso es que yo diría que habría que eliminarlos de raíz por un tiempo prolongado, para darle tiempo a una reconstrucción, como dices tú. Ahora una pregunta que le hacía a David ahorita, que creo que tengo que hacértela sí o sí. Tú y tu música se ha caracterizado por ser una música reaccionaria. Te diste a conocer por hacer canciones en contra del régimen mayoritariamente y básicamente has basado tu vida a ello. ¿Qué pasaría si Cuba es libre con esas canciones que ya están? ¿Y qué pasaría con tu música a partir de ahí? Bueno, las canciones que ya están van a quedarse ahí como un legado, un testimonio, donde alguien que quiera conectar con la Cuba que fue en un momento determinado, a través de esas canciones pueda tener una lectura. No solamente de la música rap, ¿no? Pero si alguien quiere conectar a través del rap, puede quizás vivenciar lo que vivimos en un ciclo a través de esas canciones. Y en un futuro, que ya no haya dictadura en Cuba, por ejemplo, yo seguiría haciendo canciones, hablando de más cosas. Exacto, hay de mucho para hablar. Exacto. Motivar a las personas,
sí, es mucho el proceso. Y ahora, saliendo un poco del tema, porque es que tengo tantas cosas en mi cabeza que quiero preguntarte que me voy desviando. Yo estoy seguro que David ahí también tiene un montón de cosas para preguntarte porque nos encanta y me fascina hablar Voy a contigo. preguntar algo de fútbol mío. Vizca Barça, hermano. Hemos tenido un debate largo aquí sobre el Real Madrid y Barcelona. Aquí Raudel merengue hasta la médula. Papi, ¿podemos cambiar de tema? David es del Barcelona y aquí yo soy del Bayern. No Se ha pasado la mañana entera dándome el chucho Raúl a hacer. Vine a trabajar mal hoy. hablamos un poco de fútbol. Real Madrid, Barcelona y la época de ahora. Es una pena. 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 Ahorita le decía, Lo que bro, está es pasando con el Barcelona es una pena que. Es una pena lo que está pasando con el Barcelona, un equipo con tanta historia y un equipo. Pero vale la pena, no entiendo. Tu jugador favorito de la historia. No, apenas no es por nada, es que me imagino que sea un poco duro para los seguidores que estén jugando Europa League y que en octavos de finales de Europa League no han podido ni pasar de ahí. Yo sé que es duro, entonces por eso, y te lo digo con honestidad, tampoco quiero ser Sí. leña de la boca yo. Me imagino que es duro. Y bueno, en Madrid sigue disfrutando de sus bendiciones ahí. De sus bendiciones ahí. Pero no, yo creo que el infarto masivo le va a dar. Raudel, tu jugador favorito de la historia. ¿Cuál es tu exponente del fútbol? Ronaldinho Gaucho. Ronaldinho Gaucho. ¿Dónde jugó Ronaldinho? ¿Dónde jugó Ronaldinho? Sí, lo bueno es que Ronaldinho vino a salvar a Barcelona. Cuando él llegó a Barcelona, el Barcelona estaba en caída libre. Y él llegó a poner orden en la casa. Es una pena que no haya jugado en realidad hay otro también, porque yo soy brasileño de selección de toda la vida, porque en Cuba nunca se vio tanto. El fenómeno. Nunca se vio tanto. En Cuba nunca se vio tanto fútbol de Europa y las ligas europeas hasta un momento determinado. Creo que por los años, a partir del año 2010, por ahí. Sí, para el Mundial de España. Ahí fue que empiezan a verse más las ligas en Cuba, porque en Cuba históricamente lo que la gente veía eran los mundiales. Y yo era Brasil, desde México 86. No es que yo esté tan viejo, era un chama, pero tenía familiares que le gustaba mucho el fútbol y desde México 86 ya me conecté con el fútbol. Y con la selección brasileña me identificaba total. Y había otro futbolista ahí que junto con Ronaldinho eran mi futbolista de toda la vida, que era el fenómeno. El fenómeno. Ronaldo, sí. Nazario. Sí, Nazario, no Cristiano. También. Después Cristiano me gustaba, También. por razones obvias. Escucha. Pero mis futbolistas eran Ronaldinho Gaucho y Ronaldo Luis Nazario de Lima. ¿Y dónde jugó ese hombre también? No, acuérdate que ¿Dónde empezó? sí, En Europa. pero Vale. Ronaldo era uno de los futbolistas, o sea, yo creo que el único futbolista que ha jugado, por ejemplo, cuando estuvo en España jugó en Barcelona y jugó en el Madrid. Y cuando jugó en Barcelona le anotó en Madrid y cuando jugó en Madrid le anotó en Barcelona. Y cuando se fue para Italia jugó en el Inter, le marcó en Milan, después jugó en Milan y le marcó al Inter. O sea, una bestia. Y sí, pero jugó en el Madrid también. Óyeme, saliendo del tema fútbol, porque de fútbol tenemos para debatir aquí toda la tarde y de verdad que se siente aquí el calor de que parece que somos amigos de toda la vida. Nos has hecho sentir súper espectacular. Pero hay un tema que quería tocar. La comida de tu mamá espectacular la tiró. Imagínate, tiró una Raudel, como un almuerzo vegetariano ahí chévere. Raudel nos dijo que él vive su filosofía y su forma de vida y es vegetariano. Y mi mamá le dije, mamá, viene Raudel, es vegetariano. Mi mamá no conocía a Raudel. Imagínate, desgraciadamente le pusimos su música. Y le dijo, vamos a cocinar. Y cocinó para Raudel y le gustó. Sí, muy bien. Se lo agradezco. Oye, hermano mío, dime qué es para ti estas tres palabras que te voy a decir. Nubia, Carlos e Isaías. Imagínate tú. No, lo tocaste. El corazón, los pulmones, o sea, las vías respiratorias. El corazón, los pulmones,
el hígado, los órganos fundamentales para existir. Esos negritos son mi vida. Son mi vida respiratoria y son el oxígeno que yo recibo de la atmósfera. Eso es mi vida, esos 3 muchachos. Hay un tema que a nosotros nos llega muchísimo, David, sobre todo por si mañana no estoy. Es un tema que hiciste de corazón también. Sí, ese tema se convirtió en un clásico increíblemente. Y creo que es uno de los temas de rap cubano, rap cubano. No hablo de reggaetón ni de música urbana en general, sino de rap. Es uno de los temas que más se ha internacionalizado y que más la gente ha visto. Porque que es un tema de rap. Y ahí en YouTube hay una página donde está ese tema que tiene más de 30 millones de visitas. O sea, para ser un tema de rap, es uno de los temas que más se ha internacionalizado en el rap cubano. Por si mañana. ¿Tienes un tema que tú vayas, aunque no sea tuyo o que sea de otra gente, que tú vayas en el carro y diga, es tu tema favorito, que te repitas una, otra y otra vez? No, te voy a decir una cosa. A mí no me gusta escucharme. ¿No te gusta escuchar? Ni me gusta escucharme, ni me gusta estar en los lugares que a la gente le encanta hacer eso. Yo estoy en un lugar y que pongan una canción mía. Oye, te la damos hoy. Si tú quieres arruinarme la tarde, el día o la noche. No, hay momentos. Mi mamá no lo conocía, lo pusimos porque mi mamá... Pero, por ejemplo, yo he llegado a lugares donde una fiesta, una actividad o algo, y he llegado a lugares y me han reconocido. Está Raúl, vamos a ponerlo. Y que yo esté ahí, que yo quiera pasar inadvertido, tranquilo, y que el DJ tire una canción. Oye, sí, buenas tardes, por aquí tenemos a fulano de tal. Eso me mata total. Y que pongan una canción donde yo canto, o una canción mía, yo no. ¿Y qué es lo que escuchas normalmente en el carro? No, yo escucho mucho hip hop americano, francés, que me gusta mucho. Pero escucho también mucha música, mucho R&B, mucho soul, mucha música de los 70, porque es con la música que más. Tengo un cantante que es el que más quemo, que es el que más me gusta a mí, que se llama Teddy Pendergrass. Y hay otro cantante que está en desgracia ahora, desafortunadamente, que a mí me gustaba de toda la vida, que se llama R. Kelly. Pero oigo mucha música. Yo no oigo mucha música en español. Generalmente siempre oigo mucha música en inglés. Raúl, tu experiencia ha servido de lecciones de vida para muchas personas que te siguen. Sé que estás corto de tiempo y nos has concedido la gran oportunidad de tenerte aquí. No queremos extenderlo mucho. Pero tu experiencia... No, yo tenía más tiempo, pero aquel se puso a hablar de fútbol. Que le dije que no hagas esto. Se lo dije. Y no tuvo el tiempo. Tu música ha servido de experiencia para muchas personas y a partir de ello ha nacido un movimiento junto con otros raperos. Háblanos de tu relación con Aldo Eladiano. Nosotros somos familia, básicamente. Tenemos la mejor de las relaciones desde hace muchos años. O sea, nosotros no podemos pasar 15 días sin hablarnos, que después cuando volvemos a hablar es como si habláramos todos los días. O sea, es esa relación cómoda de... Como si estuvieras hablando con un hermano. Sí. Nos conocemos a nuestras familias. O sea, una amistad además de muchísimos años. Y además de con Aldo, tienes muchas relaciones con otros artistas. Sí, con todo. Yo en realidad género. soy este artista conciliador. A mí me dicen conciliador. Yo me llevo bien con todo el mundo. Yo me relaciono. Yo soy muy accesible, soy muy cómodo. Y todo, y por lo general me llevo bien con la mayoría de la gente, tú sabes. La gente me quiere, yo quiero a la gente, qué sé yo. Hay personas que hay que hablarle las orejas y regañarle y yo los regaño. No sé, pero sí, generalmente es mucho cariño para toda la peña y para todo el gremio. Creo que cada persona tiene un objetivo en esta vida y a veces no nos damos cuenta de cuál es nuestro objetivo. Y a mi entender, usted tiene un gran objetivo todavía por delante. Ha hecho muchísimo, pero creo que lo que eres y lo que representas va a seguirlo siendo y va a seguir representando. Y ese poder de palabra que tienes va a seguir llegando a las generaciones que ahora están naciendo y que quizás van a nacer en una Cuba libre, que no van a conocer la historia de la que nosotros vivimos. Y gente como tú se la va a hacer conocer, va a hacerla conocer para que aprendan a valorar, como esos niños americanos que nacen aquí
y a veces de padres cubanos que sus padres le inculcan las raíces de ellos que tienen. Y como cualquier emigrante, tú también empezaste, llegaste, te tuviste que quedar en 2019 casi por casualidad. Como contaste en una entrevista, viniste de visita y te cogió el COVID. Sí, a mí me cogió el COVID. Lo mío de quedarme aquí fue casi un accidente. Porque yo vine y me cogió el COVID aquí. Bueno, después lo demás historias me tuve que quedar, en fin. Me quedé. Creo que fue una buena decisión, aunque yo siempre fui el criterio que había que quedarse dentro de Cuba para luchar. Y los que estábamos comprometidos con eso era muy importante estar en el terreno. También es cierto de que, por ejemplo, si a mí me hubiera cogido el 11 de julio en Cuba, yo estuviese preso. Pero absolutamente seguro de que yo estuviese preso. Fueron realidades muy diferentes. Yo viví el 11 de julio dentro de Cuba. Tú lo viviste aquí. Uh-huh. Escuché que también en una entrevista dijiste que estabas grabando un video con unos amigos venezolanos. Sí, esa mañana, fue un domingo. Esa mañana estaba grabando un video de un tema que tengo con unos amigos colombianos en Venezuela, qué sé yo. Y yo estaba grabando el video cuando se formó eso. Y me mandan un mensaje. Yo estaba grabando el video, me mandan un mensaje primero. Y yo no le hago mucho caso. Porque yo al principio, cuando me mandan el mensaje, me mandan el video. De eso primero que comienza en Bejucal, creo que era Bejucal. San Antonio Los Baños. Yo lo veo, pero yo pensé que era algo intrascendente, que eran algunos cuentapropistas que estaban dando el berro como otra vez a pasar, pero yo pensé que no iba a pasar de ahí. Y un rato después se forma lo que se forma. Bueno, yo ese día no pude terminar de grabar el video. El video lo terminamos de grabar el otro día, porque ese día ya, a yo ver lo que se estaba formando y lo que posteriormente se formó en Cuba, yo no tuve cabeza para más nada, ni para video, ni para más nada. Yo creo que las personas que no son cubanos, o sea, los extranjeros, no saben lo que eso significó para un cubano, tanto dentro como fuera de Cuba. Aunque muchos que están dentro, como Michael Osorbo, como Luis Manuel Otero Alcántara, como José Daniel Ferrer, hoy día están presos luego de tanto. Sí, el costo de las dictaduras no se sale bien. La libertad tiene un precio que pagar. Tener la libertad, alcanzar la libertad, buscar la libertad, hay precios que hay que pagar por eso. La historia nos ha enseñado que todos los países, por ejemplo, que han estado en dictadura, que han vivido en dictadura, en regímenes totalitarios, que han alcanzado su libertad total o transitoria, han tenido que pagar un precio. Han tenido que pagar un precio físico, han tenido que pagar un precio material, han tenido que pagar un precio. Hay gente que ha muerto, hay gente que fueron presas, hay gente que fueron desterradas, que tuvieron que irse a un exilio forzoso. Hay que pagar un precio. Conseguir la libertad cuando tú vives en una dictadura, un régimen totalitario, no es fácil. Casi siempre tienes que ir a extremis o por las vías más radicales. Clandestino. Y es un precio que tienen que pagar, de gente que tienen que pagar precio. Desgraciadamente es así y siempre tienen que haber los mártires en la historia. Nosotros estamos aquí y siempre vamos a apoyar la causa de Cuba desde el momento cero en el que suceda. ¿Crees que cuando suceda otro 11 de julio puede pasar lo mismo? ¿O crees que otro 11 de julio representaría la libertad de Cuba? La historia es tosuda. La historia es tosuda y a veces viene impregnada con mucha sorpresa. No sabemos qué puede pasar si hay un 11 de julio, pero yo siento que si vuelve a pasar algo grande va a ser definitorio. Va a ser definitorio por una sencilla razón. Ya los cubanos, el común de los cubanos, ya siente que no tiene nada que perder. Porque le han quitado absolutamente todo. Y como decía alguien por ahí, le quitan todo, que le quitan hasta el miedo. Y cuando ya tú sientes que no tienes nada que perder, entonces cuando tú sientes que tienes que reaccionar sí o sí, no importa lo que suceda. Y ya Cuba está llegando a ese límite, que la gente común está sintiendo que no tiene nada que perder ya.
están en la miseria, básicamente. No tienen futuro. No tienen nada. Encima de eso tienen la bota del opresor en el cuello todo el tiempo. Es viviendo casi con la atmósfera viciada y asfixiado. Es el terror, es el miedo. Cuando llegas a ese punto, tú dices, bueno, ¿Qué queda? yo creo que voy a reaccionar y que pase lo que Dios quiera. Pero eso no lo va a hacer una persona, eso lo van a hacer muchas personas. Porque se van a dar cuenta que no tienen nada que perder ya, porque todo se lo han quitado, absolutamente todo. Raúl, ¿crees en Dios? Sí, definitivamente. Y desgraciadamente nosotros, la generación de nosotros, crecimos sin una fe, como digo en este poema que escribí de Cuba, crecimos sin una fe, adoramos otra cosa, una bestia tenebrosa que se alimentó de sed, de oradores desprendidos de su Dios y de su patria, para por años pagar las consecuencias del karma. ¿Y cómo crees que un Dios pueda permitir que un hombre como Fidel Castro haya muerto sin haber pagado en vida todo lo que hizo? Esa es una pregunta que siempre me hago. Independientemente de muchas cuestiones ideológicas que puedo tener, y respeto todas las posturas ideológicas, pero no puedo Yo quiero meterme en mi pensar cabeza que Dios tiene su manera de hacer las cosas, ¿verdad? Yo creo que Él sabe más que nosotros, tiene su manera de hacer las cosas. ¿Cómo Él permitió eso? Es que han pasado tantas cosas que se han permitido en este mundo, que entonces eso te da también ese análisis. Pero yo verdaderamente eso no lo sé, no sé explicarte eso. Eres una persona. Yo quiero pensar que Dios tiene mejores cosas para los cubanos. Nos tiene reservadas mejores cosas, que nosotros vamos a estar vivos para disfrutar eso. Claro. Y hablando de Dios, hablando de actos benevolentes, hablando de lo que eres, de lo que representas, muchas personas desconocen porque lo mantienes bastante al margen, no lo das a la luz pública en tus redes sociales, promocionas mucho tu música, evidentemente, pero hoy por hoy en Miami apenas llevas 4 años, desde 2019 que te quedaste, colaboras con una organización benéfica aquí en Miami que se llama Miami Power Team, que es una organización que trabaja con niños con discapacidades y siempre estás a la orden para ellos, siempre estás ahí. Eso me da mucho regocijo y me humaniza mucho más. Me sensibiliza y me humaniza mucho más, porque la situación de esos niños es una situación delicada y muy triste, muy dura, la de ellos y sus familiares, por su condición, en fin. Y a mí estar cerca de eso y apoyar como yo pueda, humildemente, me sensibiliza y me humaniza mucho más. Para mí es una bendición, un placer ser embajador de esa organización. Hemos hablado de todo. Sé que se me quedan un montón de cosas que quiero comentarte. Ojalá y nos concedas otra entrevista. Ojalá y esta amistad que está empezando hoy siga de largo y crezca muchísimo. Sabes que con nosotros vas a poder contar siempre para lo que querramos. David siempre me dijo algo a mí. Yo sé que él tiene muchas cosas para preguntarte. David, ¿qué día? ¿Qué día cae? ¿Qué más hora este tipo? David, la vuelta del City, el Marie, Miércoles. es miércoles. Ajá. No van a tener noticias mías pronto. ¿Vas a mandar un WhatsApp? Si ocurre la catombe, van a tener noticias mías muy pronto. Si quieres, estás invitado a ver el partido aquí en casa. Venimos acá, sé que mira, nos comentaste que te es No, un poco porque incómodo no quiero torturar disfrutar del partido con gente pidiéndote fotos, aunque lo haces muy benevolentemente, es incómodo como sería para cualquiera de nosotros. No, en general estos partidos los veo en lugares para poderlo disfrutar, sí, muy reservado y eso, porque, o sea, en casa, de amistades, o en mi casa ahí, tranquilo. Porque, oye, cuando tú vas a los lugares es una locura. Vamos para la casa. Vamos para casa, Raúl. Hermano, de verdad, súper agradecido con que nos hayas conseguido esta entrevista. David, desahógate, hijo. Pregúntale algo a Raúl. Sabemos que se hizo un movimiento se hizo a Tribu Mocoya, que son varios raperos internacional y nacional. Casi todos son más nacionales. Yo quiero saber por qué más nunca se unió ese grupo para dar un concierto, para hacer algún festival masivo, porque fue un disco, fueron 2 discos espectaculares. ¿Por qué nunca se unió ese grupo para hacer un espectáculo o algo? No, lo que pasa es que
en la música de equipo como en la vida, hay sucesos que suceden, hay situaciones que conectan gente en un momento determinado y que después es complicado que se de repita. verdad. Y nosotros tuvimos la suerte de que tuvimos una comisión depuradora primero Sí. y una tribu Mocoya después. Pero por razones, por diferentes razones, no se han podido alinear de nuevo los planetas. Ojalá que en algún momento pueda volver a suceder. Yo digo que en el rap cubano ha habido otra etapa importante para este tipo de proyectos masivos así. Comisión depuradora, el cartel, que fue la otra generación de artistas de los finales de los 90, principios de los 2000. El cartel y después la tribu Mocoya. Que creo que fueron proyectos espectaculares. Dentro de Tribu Mocoya hay dos canciones que, o sea, que son, para mí, ¿no? Que son las que más me han marcado a mí. Es Amigos y Háblame. Pero ese Háblame, yo quiero que tú me expliques cómo se escribió, cómo ustedes lograron juntar tantas cabezas y escribir ese tema, porque ese tema está muy fuerte. Yo he comentado esto en dos o tres veces. El tema Háblame, imagínate que lo grabamos en Novedad. Y estábamos todos grabando ese tema. Aldo me dice, haz la introducción del tema. Yo creo que en el tema yo hago la introducción y el final. Y el final, hablando. Exacto. Fíjate que cuando yo hice el cierre del tema. Cuando termina Aldo, entras tú. Exacto. Cuando yo termino el cierre del tema, yo creo que yo en la canción tenía un pedazo que tenía que rapearlo normal. Pero cuando todo el mundo vio aquello, yo mismo dije, no, yo no voy a rapear nada aquí, ¿qué más voy a decir yo aquí? Yo no tengo más nada que decir aquí. O sea, yo voy a hacer la introducción del tema y al final, pero yo no voy a rapear porque ¿qué más? Y lo místico de eso fue que cuando yo estaba diciendo las palabras del final, que fue improvisado, que eso salió de una. Sí, eso no estaba escrito, eso yo lo dije. La atmósfera, aquello, todo el mundo en silencio y una tensión del carajo. Ahora le dice, sí, mamá, Dios sabe que no estuviera aquí. Sí. Cuando se terminaron esas palabras, cuando se terminó ese cierre, que fue súper intenso ahí en el estudio. Por la negligencia. Todo el mundo, sí, espectacular. Fue una experiencia súper linda cuando grabamos ese tema ahí. Ahí estaba Macabro 13. Sí, estábamos todos juntos ahí ese día. Él estaba en La Habana también. Sí, ese día Macabro estaba con nosotros. Macabro empezó a llorar. Fue dar testimonio de esto. Cuando yo terminé de decir eso que yo cerré, yo terminé súper emocionado. Porque estaba hablando de cosas que me tocaban muy personal. Y Macabro se abrazó a mí diciendo, venga, hermano. No, súper espectacular. Oye, otra pregunta, que tenemos un grupo de WhatsApp, nosotros somos un grupo que se llama Rap Cubano, que siempre ponemos las canciones que salen así, la de ustedes, la cueva, todas las canciones de rap cubano las ponemos ahí. Y ellas me hacían preguntas, le dije, mira, Cuatro del Escuadrón, y me hacían varias preguntas, y una de las preguntas que me decían era, ¿cuántos integrantes tiene la cueva en sí? ¿Cuánta gente está en la cueva en sí? ¿Y por qué no hacen una colaboración ustedes, la integrante de la cueva, sea Babilonia, Yamil? No, es que se han hecho. Sí, yo sé. Lo que no ha estado todos juntos. Exacto. Se han hecho lo que no ha estado todos juntos. ¿Cómo se llama? Marichal no tiene tema con Aldo, porque yo no lo he escuchado. Exacto. El problema es que no están todos juntos. ¿Por qué es lo que te digo? Circunstancias de la vida. Circunstancias que no estamos todos juntos, pero se han hecho algunas. La cueva, yo no quiero, yo quiero ser muy, Toca tu parte. muy puntual en esto, porque yo siento que la cueva es un proyecto que no solo forman parte de los que cantan, que no solamente forman parte de Aldo, Silvito, Barbarito, Yami, Barbarito, todos los amigos con los que estamos. La cueva es un proyecto mucho más amplio. Es la gente que sigue. O sea, yo me siento parte de la cueva. Exacto. Y yo también. Exacto. La cueva es un proyecto donde todo el que se identifique con ese mensaje, con esa rebeldía, con todo eso, forma parte de eso. Ahora, otra pregunta. ¿Crees que si Aldo y el B, en el momento que se unieron, en el momento que empezaron a hacer hip hop cubano, no hubiesen ellos estado ahí, el rap tuviera el mismo auge que tuvo en ese tiempo? O sea, que no estuvieran ellos dos, que estuvieran tú, Silvito, esas cosas. Te voy a responder así. La historia es una versión
de lo que fue y no de lo que pudo haber Es sido. verdad, también es verdad. Por alguna razón ellos estuvieron y han hecho y han representado y han significado lo que han significado. No podemos prever, no podemos, puedes quitarlo. no podemos, Hablar de la historia sin contar con ella. no, es que no podemos hablar de que si no hubieran estado, ¿qué hubiera pasado? No se sabe. No lo sabemos, porque la historia es una visión de lo que es y no de lo que pudo haber sido. Ahora, Dios mediante, y es una bendición que hayan estado. una bendición. Ahora, dentro de... Olvídate, tiene ahí para hacerte otro podcast más solito. No, son preguntas que me hacen los colegas y eso más o menos. En Cuba quedan muchos exponentes. Muchos que después que ustedes salieron de Cuba, que dejaron, dejaron Cuba, volvieron a la agencia de rap cubano. O sea, tanto que la aclamaron por no pertenecer nunca a eso. Tenemos varios nombres que no quiero mencionar ahora. Pero después que aclamaron tanto eso, una vez que se fue el enfoque que eran ustedes, volvieron a la agencia de rap cubano. ¿Qué creen esas personas? No, mira, yo tengo muchos amigos dentro de Cuba. Artistas amigos que forman parte de la agencia cubana de rap y son amigos nuestros, amigos míos, y tenemos la mejor de las relaciones. Dicho esto, la agencia cubana de rap fue un instrumento que desde el día uno nació para controlar al movimiento de rap cubano. A esa oveja descarriada. Ese fue el objetivo. De tener el control de lo que se decía y lo que se pretendía hacer desde el movimiento de rap cubano. Eso no nació con otro objetivo. Porque es institucional. La agencia de rap cubano es una institución del partido, de la cultura. Pero el objetivo de la agencia cubana de rap siempre fue para eso. Hay artistas que pertenecen, obviamente, que yo los quiero y respeto mucho y todo, pero eso es su decisión. Ellos han tomado esa decisión de pertenecer. Yo en un momento determinado pertenecí. Muy poco tiempo, sin ningún tipo de nada, porque ellos trataron de negociar algo conmigo que nunca funcionó. Y bueno, un poquito más para adelante me botaron de ahí. Porque yo nunca me plegué a nada, absolutamente nada. Pero yo sí soy consciente de que la agencia cubana era un instrumento del régimen, de la institución del Partido Comunista para controlar al movimiento de rap cubano. Porque no podían pararlo. Tenían que No, dejarle el espacio. ellos tenían que buscarle una manera de ver cómo podían Frenar. controlarlo. Exacto. Y esa fue una idea que se ocurrió, Y nunca funcionó tampoco. que tampoco, claro. Por lo menos con su generación no funcionó. Bueno, lo último era, de parte del grupo, de parte de los que agradecerte lo que has hecho por el rap cubano, agradeciendo por lo que has hecho en nuestras vidas, por el cambio radical en nuestras mentes, porque ustedes fueron como que la visión al mundo que nosotros no veíamos. Y solamente era agradecerle y decirte gracias a ti, gracias a lo que estuvieron contigo en movimiento, y que tú se lo transmitas a él. No, es que nosotros siempre damos gracias a ustedes, porque esto es algo que digo frecuentemente también, y me gusta decirlo. Ustedes no están aquí por nosotros. Nosotros estamos aquí por ustedes. Así que nosotros son los que nos tocan agradecer. Me gusta eso. A serio, yo te digo una cosa a ti, hablando todo un poco. Es como que tú estuvieras hablando ahora con Ronaldinho Gaucho. Ese chamaco ahora mismo está hablando con tu Ronaldinho Pensarás Gaucho. que es mentira, Él pero es está, así. de Pensarás que verdad es que- mentira. y, Gracias. Hay preguntas, hay millones, lo que tampoco vamos a pasar. exacto, nos vamos a pasar. No, en otro momento yo vuelvo a pasar por aquí. No, seguro. Pues miércoles, sobre todo. Si quieres venir a bochornarte delante de mí, tú puedes venir normal. Hermano, yo y David siempre hablamos algo antes de empezar este podcast. Queríamos hacer algo simbólico para regalarle o para entregarle a las personas que vinieran a este podcast. No sabemos a dónde nosotros vamos a llegar con esto. No sabemos cuál va a ser el alcance que va a tener nuestro podcast. Pero desde el día cero supimos que lo estábamos haciendo por amor, de corazón, porque lo sentíamos y porque el objetivo de ello era tener gente como tú. Tener gente como tú en el podcast de nosotros es el sueño de la vida de este podcast. Y sí, yo siempre lo he dicho. Yo vivo todos los días como si fuera el último. Si mañana me toca morirme, yo voy a saber que el día de mañana me morí, pero hice todo lo que quería y todo lo que sentía en el momento. Y el hecho de que tú estés aquí hoy me da ampliamente para mí decir morir, me traje a Raudel Escuadrón. Yo puedo matar. Yo puedo matar. Y mira, te vamos a entregar algo simbólico, pero es algo que yo le decía a él que yo no sueño con fama. Esto me lo dice a mí. Yo le digo una vez. sueño con felicidad.
Yo sueño con ser feliz todos los días y convencerme de que este día me siento y digo, ¿qué hice este día? Disfruté el día y ¿qué va a pasar mañana? Y a modo de jodedera, le fuimos a veces a cada rato a un amigo cuando estamos tomando o algo de eso, le fuimos le digo, para fulanito de tal, con amor, o no qué sé yo, cualquier cosa, y le fuimos, digo, para cuando yo sea famoso, tú vendas esta servilleta y te hagas millonario. Al día de hoy te vamos a entregar la llave de REC. Eso es como la llave de la ciudad. Coño. Esto es simbólico. Tienes la llave de REC. Para el día en el que nosotros seamos alguien en este mundo, tú digas, hacer esos chamacos me entregaron la llave de Te REC. voy a decir una cosa. Yo llevo aquí un año nada más y estando 5 meses aquí, nosotros fuimos a un concierto de Aldo en ¿cómo se llama esto? ¿Dónde fue aquí el concierto? ¿El que hizo aquí en En Miami? el Martini Bar de Kendall. Y él estaba ahí, cantó por Sí. su mañana. Bueno, la gente no dejaron cantarla o que la gente te quedaron arriba ese Pero día. eso fue hace poco. Hace creo. poco. Hace Y vamos poco, a hace estar ahora. 5 o 6 meses. Vamos a estar el ahora. 27 ahora. ¿Usted va a estar ahí también, no? Sí, probablemente. obvio. Y también sacamos entrada para ahí, así que ahí vamos a vernos y ahí vamos a hablar contigo también. Ya, ok. Yo creo que Oye, este un muchacho placer. no tiene mucho para debatir tampoco el día que vayamos a hablar. Puede Ya hablar él de se va todo, a pero no. salvar si el City lo elige. Si no, Es que ahora mismo el debate del fútbol de Real Madrid y Barcelona ya se quedó obsoleto. Ahora mismo hay que hablar Real Madrid Bayern de Múnich. Sabemos que el Barça es superior. él quiere meterlo también. El Quiero ver Barça- cómo lo vuelan. Oye, ya vamos a estar diciendo que el Barça no suena en ningún lado. Oye, Él quiere meterle. Mira cómo él le dio la vuelta. el Madrid, vamos. No. ¿Hasta cuándo? Tremendo. Oye, hermano, agradecido No, contigo de usted, verdad, de usted. corazón. Gracias Usted. por venir. Te queremos pronto de aquí a 5 años. A ver qué fue de Raúl el Escuadrón de aquí a 5 No, años. vamos a estar Después por de aquí si nosotros. Dios quiere. Se fue de nosotros. Ya está hecho ya. Sí, pero también qué va a hacer. Quizás tengas a tus hijos contigo. Sí. Quizás tengas, qué sé yo, tu propia agencia. No sé cuál es. Vamos a ver. ¿Cuál es tu mayor sueño? Antes de terminar. Tu mayor sueño en esta vida. Mi mayor sueño en esta vida, Exacto. ser feliz, men. Ser feliz. Y el tiempo que me queda en este plano, tratarlo de pasar lo mejor que pueda, men. Darle amor a los míos, pero tratar de buscar ese instante, conectar con ese instante que llamamos felicidad y pasarla pletóricamente. Eso es el mayor sueño. No creo que haya un sueño. Sí. Estar rodeado de la gente que tú quieres, la gente que tú amas y vivir una vida chilling, tranquilo y bien. La felicidad, Así mismo. o lo hermano. más cercano a eso. Te deseamos lo mejor de este mundo. A usted. Que se te cumplan todos tus metas, todos tus planes. Y seguimos en contacto. Nos vamos a seguir viendo pronto. Ya. Vamos a, si no es un partido de fútbol, es una salida por ahí, cualquier Ya. cosa. Gracias. Te veamos aquí, hermano mío. Y ya tienes la llave de REC. Eres el Ya. primer invitado desde que abrimos este podcast que le regalamos la llave de REC. Es algo simbólico, pero. En REC hay colchón y eso para dormir ahí. Claro, mi hermano. Tú ves más lado mío, hermano. Tú ves más lado mío. Un día te botaba por ahí y yo digo, coño, si tengo la llave. Ven, entra para Es acá. más, tú que eres un tipo tan inteligente, fíjate para acá, David, lo que se me acaba de ocurrir. Ojo al dato. Ojo al dato. Esto queda grabado, esto va a ser histórico. Porque nosotros, independientemente de todo, esto es con constancia, con amor y con fe de que vamos a triunfar en lo que nos gusta. David y yo, tú eres un tipo muy inteligente que tiene mucha capacidad de imaginación y ahora mismo te voy a poner a imaginar. Fíjate. Este estudio, nosotros llevamos tiempo por ponerle un nombre. El podcast se llama REC, pero el lugar donde grabamos este pedacito, Ya, pues, muy esté bien. aquí o esté en otro lado, tenemos que ponerle un nombre. Ese nombre se lo vas a dar tú y ahora. ¿Cómo se llama? El estudio. Estudio. Exacto. Imagínate que la cueva es un nombre potente, poderoso. No te voy a poner en... Dime un nombre y el nombre que tú dejas ahora va a ser el nombre del estudio de ahora Ojo, en todo. adelante. Ya lo tengo. Para siempre. Dímelo. Génesis. Ya, se queda. Esto es un caballo, hermano. Se quedó eso. Vamos a Génesis. Grabamos en Génesis. Génesis. No, me cuadra. Me gusta. ¿Por qué Génesis? Comienzo. ¿No? Ya, pues este tipo. Capaz de ser. Yo puedo llamarte para pedirte consejos de vida y eso. ¿No? Escribirte ya. Si yo tengo un WhatsApp tuyo, ahora te quemo. Bueno, muchachos, ya saben, regresen a Génesis a grabar el Red Podcast y los vamos a seguir viendo. Raúl, hermano, lo mejor de este mundo para ti. Gracias por venir Gracias a y nos ustedes. vemos pronto. Cuídate mucho. Muchachos, súper contentos de haber tenido a Raúl del Escuadrón aquí.
Los queremos muchos, sigan conectados y gracias por seguirnos de verdad de corazón. Un abrazo fuerte y nos vemos en el próximo capítulo. Bye. Échalo para acá para pasar un selfie.